Bueno, volvemos, ya estamos. Bueno, esos son, digamos, como el entramado económico, político, social, como quieran llamarlo, que dio lugar a la aparición en ese mundo ateniense de estos profesores, venidos todos de diferentes ciudades del mundo griego, que, y esta es la única época de la historia en que alguien se hizo rico dando clase, los sofistas. El nombre ya le suena a sabio, la palabra sofos, ¿no? En griego es sabiduría. Pero este sofista ya le agrega un ingrediente como que deprecia, ¿no? O de algo, como se dice, peyorativo respecto a la sabiduría. Como que es una sabiduría aparente. En realidad, si queremos hacer como desde fuera, lo que ocurre con los sofistas es lo que ocurre con cualquier técnico. Lo que hace un técnico es enseñar procedimientos, métodos. No, no son partícipes ni responsables de los efectos que producen, ni están tampoco gobernados por una idea, en este caso sería una idea filosófica, aunque algunos la esbozaron. En realidad, el asunto de la sofística está asociado con la eficacia. De ahí lo revulsivo, que lo revulsivo de su acción, que como hemos esbozado recién, Atenas estaba pasando por un momento difícil, no solamente por la guerra del Peloponeso, sino porque Alcibíades, que después lo vamos a conocer en el banquete, que aparecía como un líder dentro de Atenas, y tenía en apariencia todos los atributos, imagina, promueve una expedición a Siracusa donde mueren 20.000 atenienses. 20.000 atenienses es una cifra desproporcionada para las posibilidades de Atenas. Era una idea como una suerte de genialidad estratégica de tomar Siracusa y desde ahí, como por la retaguardia, atacar a los espartanos, ¿no? Pero resultó que los siracusanos no eran un hueso fácil de roer, ¿no? Y terminaron todos esclavizados o muertos. Fue un desastre. A eso se le agrega la peste, que en una ciudad donde todo el campo tuvo que mudarse dentro de la ciudad porque acechan las tropas espartanas, que arrasan con todo. Una ciudad sin servicios higiénicos, digámosle, rápidamente la peste se adueña, mata al 30% de la población, incluyéndolo a Pericles. Atenas sigue viviendo de la flota por el comercio, pero se vuelve una situación totalmente insostenible hasta que en el 404 Atenas se rinde, los espartanos entran, lo único que hacen es destruirles la flota, ¿sí? Y tirar abajo las murallas. Y dejan un gobierno títere. Habrán leído en el libro de Quito que los espartanos no tenían muchas posibilidades de hacer expediciones o invasiones. ¿Por qué? Porque el mundo espartano vive en permanente tensión por el pueblo esclavizado de los ilotas. Entonces no tienen la posibilidad de hacer aventuras de expansión. Entonces lo que hacen los espartanos es dejar un gobierno títere en Atenas llamado de los 30 tiranos, muy cruel, un desastre, digamos. Ahí es donde está el tío de Platón. Platón ve ahí la mutación que les ocurre a las personas cuando tienen un poco de poder, ve con horror todo eso, pero en carne propia.
Es un gobierno que no dura mucho tiempo, pero hace mucho daño, y luego se restaura la democracia, que paradójicamente es la que condena a muerte a Sócrates en el 399. Bueno, ese mundo revulsivo es el mundo de los sofistas. Eh, pero claramente no podemos adjudicarle de la situación la causa a los sofistas, sino en todo caso son como un síntoma de la enfermedad, ¿no? Como la fiebre de una enfermedad. Son un síntoma, no la causa. En realidad la causa es la mutación de los tiempos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las peripecias de la historia hizo que en Atenas apareciese como muy vivo el interés particular sobre el interés general. O sea, esto que hablábamos con Dodds, con Bernan, en una época, como dice Dodds, donde el individualismo aparece. Todo eso tenía que de algún modo deshacer los cimientos de esa polis que todavía tenía muy fresco en la victoria sobre los persas, que eso le había dado una suerte de golpe de autoestima a los atenienses. Entonces toda esta situación convulsiva, la aparición de estos, llamémosle, nuevos ricos en el mundo ateniense, todo eso es la condición de posibilidad de la aparición de estos profesores que se dedican a enseñar fundamentalmente la retórica y la dialéctica. Si la retórica, el saber hablar a muchos, si la dialéctica, el arte del litigio. Y cuando hablo de técnicas, hablo de esto, de la retórica y de la dialéctica, que son instrumentos que nos sirven para persuadir. Creo que yo ya les conté, pero yo lo tengo ahí como un emblema, y no sé si no es Protágoras, pero es... El discípulo le dice al maestro, no te puedo pagar. El maestro le dice, no te hagas problema, me vas a pagar cuando ganes tu primer litigio. No, no te voy a pagar porque el primer litigio te lo voy a hacer a vos. Si pierdo, quiere decir que no me enseñaste bien y entonces no te pago. Y si gano, tampoco te pago porque justamente te gané. Ese tipo de argumentaciones fascinaba a los atenienses. Pero no era solamente este ejemplo, sino que había reuniones pagas donde se ponía a contendientes a disputar a través de la palabra. A ver, como si eran las payadas en el campo argentino, pero con otro tipo de argumentos, ¿no? Con argumentos que, digamos, el secreto era hacer triunfar el argumento débil sobre el fuerte. Pero hay otro elemento también que siempre se lo soslaya y que para mí tiene un peso extraordinario, y es que la cuestión no es solamente saber hablar, no es saber argumentar, sino cómo poner el cuerpo. Hay mucho de actoral en todo esto. La disposición corporal, los gestos, el movimiento, los altos y bajos en la voz, la mirada. Todo eso forma parte de esa enseñanza, y sobre todo también los silencios. Hay un fragmento del Fedro que vamos a leer, que es una de las 4 obras que conforman ese centro del pensamiento platónico, donde Platón pone en escena al rey de Egipto y al dios Teut, ¿no? Creo que era así. Pero no importa, lo que dice ahí es que con la escritura se va a perder todo eso. La escritura es una cosa horrible porque los libros no contestan. O sea, como diciendo, ¿cómo vamos a sustituir este vínculo vivo de la palabra donde está participando todos estos ingredientes que claramente en la escritura no aparecen? Como ya hemos dicho varias veces, en esa época la escritura era un complemento de la oralidad,
el signo de eso es que esos escritos no solamente están en mayúsculas, sino que no tienen signos de puntuación. Eso manifiesta el hecho de que no estaba separada la lectura de la escritura. Pero si, como ve Platón con temor, el advenimiento de la escritura, y él que escribió bastante, ¿no? Pero como Platón tiene esto de está permanentemente contra sí mismo muchas veces, ¿no? No es un dogmático, diciendo, bueno, aquí aparece la escritura y se termina todo lo demás. No, es un mundo de la oralidad. Piensen ustedes que la manera tradicional de la comunicación del saber es la poesía. Y la poesía está ritualizada, no es que uno se sienta y lee los poemas. No, hay un poeta que en una sala canta, ¿sí? Y como bien dice Giovanni Reale, dice, bueno, ¿qué ocurre cuando se pasa de la cultura de la oralidad a la cultura de la escritura? Que hay determinadas capacidades que son potenciadas. Por ejemplo, en la oralidad, la capacidad intelectual privilegiada es la memoria. Yo no puedo volver hacia atrás y decirle al poeta, perdón, esto último no lo entendí, empiece de nuevo, ¿no? Porque, digo, está fuertemente ritualizado esa manera de expresar el saber. Pero sí puedo estar leyendo un texto y volver al principio. ¿Sí? Esta reversibilidad en el pensamiento es descubierta para mí, o para muchos, a través de la escritura, de la lectura, mejor dicho. Entonces este es un mundo de tensiones. Por otra parte, y esto va a favor de los sofistas, ¿sí? Werner Jäger en Paideia, que tiene un capítulo, creo que no lo tenemos ese lamentablemente, porque Paideia no lo tenemos digitalizado, eh, donde dice que los sofistas son los que revolucionaron la educación. ¿Por qué? Porque intelectualizan la comunicación del saber, ¿no? La pedagogía. ¿Por qué? Porque son conscientes de lo que están haciendo. El maestro talabartero que le enseña a su hijo su oficio, lo que está haciendo es simplemente, no es nada simple, digo, pero le está aportando una serie de procedimientos que le sirven para un fin determinado. Pero cuando el asunto, como es en el caso de los sofistas, se centra en el lenguaje, se intelectualiza la enseñanza. Uno se vuelve consciente, dice la educación consciente, dice Jäger, uno se vuelve consciente de lo que está haciendo. Y al volverse consciente de lo que está haciendo, a la vez se le ponen, se le aparecen cuáles son las técnicas, cuáles son los elementos relevantes para una buena manera de construir una frase, de establecer un argumento. En ese sentido, es una educación consciente. El talabartero que le enseña a su discípulo o a su hijo su oficio, no está consciente de cuáles son las mejores, simplemente le transmite una serie de procedimientos para hacer tal o cual cosa. Cuando la educación se vuelve consciente, y este es el caso de los sofistas, no quiere decir Jäger, los sofistas dijeron, wow, esto es la educación consciente, no. Fue como un resultado de las circunstancias de la época. O sea, no es simple poder, digamos, acceder a cuáles fueron exactamente las causas que llevaron a este hecho. Ellos son parte de una revolución, pero no es una revolución consciente, paradójicamente. Esto de hacer de la educación algo consciente de sí misma. Y es ahí donde surgen las técnicas del lenguaje. Y las técnicas del lenguaje precipitan toda una serie de cambios claramente de carácter intelectual. ¿Por qué? Porque
orden de la controversia va a ser el orden de la palabra. Y justamente Sócrates, que es, digamos, el más conspicuo de los oponentes a los sofistas, utilizará muchas veces sus recursos. O sea, no es que debemos solidificar a la sofística como una técnica instrumental solamente centrada en conseguir efectos persuasivos y de algún modo defender solamente los intereses de quienes portan ese saber o esa palabra. Esto tiene un efecto que va más allá de los propios intereses de estos maestros o de estos profesores. Producen un efecto multiplicador inconmensurable, como si fuese la informática hoy, ¿no? Esto es, la palabra pasa a ser un instrumento de poder. Y ese instrumento de poder es a vez controlable porque hay un grupo de técnicas que me sirven para instrumentarlo, para llevarlo a cabo. Este triunfo de la eficacia, ¿sí?, es el primer triunfo de la técnica, podemos decir, de un modo relevante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el gobierno de la ciudad y el gobierno de los intereses de las personas, y además de defender mis propios intereses. Por eso es inconmensurable el fenómeno sofístico por los efectos que produce, ¿no? Y por supuesto, por la reacción. ¿Sí? La reacción, sabemos, es lo que hace nacer el pensamiento. Cuando Foucault dice, si uno quiere conocer el pensamiento de un filósofo, lo mejor es conocer con quién se pelea, quién es el enemigo, ¿sí? Ahí vamos a entender muy bien por qué utiliza tales o cuales estrategias para vencer. O sea, sí, los sofistas, voy a decir un lugar común, que ya estoy un poco cansado de decirlo, que es, los sofistas son relativistas y escépticos, ¿no? El relativismo lo tenemos expresado en una frase de Protágoras, que fue muy amigo de Pericles, ¿sí? Alguien relevante, ¿no? Después muere en un naufragio, creo. Protágoras dice, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son, ¿no? Con esto lo que está instalando es, no es posible que mi conducta pueda ir más allá de lo que yo soy. Yo soy la medida de todas las cosas. Esto es, mis convicciones, mis ideas, mis juicios, mi talante, mi carácter, ese es el límite. No hay que ir más allá. Es como ese dicho que dice, donde fueres, haz lo que vieres. Bueno, ese sería el relativismo sofístico. ¿Hay alguna posibilidad de que yo pueda ir más allá de este ámbito cerrado que soy yo mismo? Imposible. Yo tengo que manejarme y conducirme según mi buen saber y entender. Como si fuera una proclamación de la hegemonía del sentido común sobre toda otra posibilidad. No tengo además por qué ir más allá de mí mismo. Es una suerte de puesta en juego relevante del individualismo. Y el más extremo, y es quizás uno de los más brillantes sofistas, es Gorgias, que dice, nada existe. Si existiese no lo podríamos conocer, si lo pudiésemos conocer no lo podríamos comunicar, ¿no? Y eso está, digamos, juzgado como la proclamación del escepticismo. El escepticismo tiene un tinte más nociológico, ¿no? Está diciendo, no se puede conocer porque nada existe, no quiere decir que no haya cosas. Nada existe quiere decir nada tiene la fijeza necesaria que nos permita poder conocerlo. Muchos ven en esta frase de Gorgias la influencia de Heráclito, diciendo, si todo fluye, si todo está en perpetuo cambio, y también yo mismo estoy en perpetuo cambio,
el conocimiento es imposible, porque cuando yo creo haber captado algo, ese algo ya ha cambiado, como también he cambiado yo. Por lo tanto, si nada existe, nada se puede conocer. Y obviamente, si no se puede conocer, tampoco se lo podría comunicar. ¿Sí? Entonces ahí tienen ustedes, este es un lugar común ya de todos los profesores de filosofía que no tienen muchas ganas de estudiar a los sofistas. No me incluyo, pero bueno, tampoco es cierto que no los he estudiado, pero me aburren un poco, ¿no? Como que son siempre más de lo mismo, y uno le puede interesar por la perspicacia, la agudeza de todo lo que dice, pero si ustedes quieren divertirse con los sofistas, lean Las nubes de Aristófanes, ¿sí? Que es una comedia donde aparece Sócrates. Sócrates es el jefe de una escuela de enseñanza sofística, llamémosle, que se llama El Pensadero. Es muy graciosa la obra, donde Estrepsíades está muy preocupado porque su hijo Fidípides, en lugar de estudiar y comportarse como un joven prometedor, de tener alguna inclinación hacia el trabajo, o hacia alguna profesión, o hacia algún estudio, se pasa todo el tiempo gastándose la plata en las carreras. Entonces, para poder encauzarlo, va al pensadero, donde encuentra a Sócrates subido en un barril a cierta altura, y entonces le pregunta, ¿qué haces allí arriba? Dice, ¿no te das cuenta que el pensamiento en tanto es del orden de lo aéreo, estará mejor donde lo aéreo es más fuerte y ostensible, esto es en las alturas? Y el otro queda pasmado ante semejante argumentación. Le llama las nubes porque es un método que habría inventado Sócrates para poder predecir el futuro según la forma de las nubes. Como ven, es una tomadura extraordinaria de pelo a toda esta que permanece todavía este tipo de tendencias de hacer, este, por ejemplo, las personas, perdón, no por ahí si lo conocen, son adictos, no yo, con la cuestión de los ángeles. Obvio que los ángeles están permanentemente dando vueltas alrededor de nosotros. Yo estoy ahora en este momento percibiendo 5 o 6 ángeles, por lo menos, ¿no? Si uno dice las cosas con esa seguridad, con esa certeza, la gente poco avisada queda pasmada y empieza a decir, ciertamente yo percibo, o ciertamente las nubes del otro día justamente mostraron lo que iba a pasar después. Bueno, ahí tienen ustedes una semblanza de los sofistas maravillosa en las nubes. Pero no todos eran iguales, porque uno tiende a pensar que son una escuela filosófica. No son ninguna escuela. Forman parte de un movimiento que acontece en un momento determinado y aprovechan esa situación, se acomodan a esa situación y hacen lo que el tiempo o la época les exige. Pero no es de ninguna manera un cuerpo dogmático de ideas donde están afiliados todo un grupo de personas. Son individuos que, sin duda, con una enorme capacidad, ¿no? O sea, son como los humanistas, creían saber de todo, pero sobre todo lo que pusieron en juego es el arte de la palabra. Y si lo escuchamos a Bernal, en el arte de la palabra está el origen de la razón. La razón no existe como ¿se acuerdan de Barnett, ¿no? Como algo en sí mismo que los griegos descubren, sino que es el resultado de una acción, es una creación, si se quiere. ¿Sabes? A los sofistas hay que juzgarlos por los efectos que producen, no por lo que en particular ellos pensaban o creían, sino por lo que producen. Y en principio producen a Sócrates y a Platón, si lo queremos ver, digamos, si queremos juzgar por los efectos y no por las causas, ¿no? Bueno, ese sería el panorama. ¿Sí? Estos individuos que objetivamente cumplen un papel disolvente para la trama, digamos, social de la Atenas de la época. ¿Por qué? Porque el éxito
la eficacia hace que la verdad quede de lado, ¿no? Vieron cuando dice, cuando empieza una campaña política, la primera víctima es la verdad, ¿no? Y bueno, aquí pasa algo así. ¿Qué me importa la verdad? Lo que me interesa es ganar este juicio. ¿Mm? Lo que me interesa es que mis intereses prevalezcan sobre el otro. Y si el instrumento es esto de las palabras, bienvenido sea. Vieron que Quito al principio del libro dice, no voy a hablar con bribones, porque los bribones son más o menos iguales en todas las épocas. Claramente se está refiriendo a los sofistas, que claramente también los podemos encontrar hoy en todas partes del mundo. Cuando escuchar a muchos políticos uno se da cuenta de la vigencia, ya no de ellos en particular, sino como una tendencia que ocurre casi necesariamente en las comunidades humanas. Bien, entonces tengamos como punto de referencia y siguiendo la palabra de Foucault de conocer al adversario para conocer al que nos interesa, digamos, esto es contra lo que se opone. Entonces parecería que lo primario en una posible estrategia contra los sofistas, que sería en el sentido de Sócrates y Platón, por la polis, por la ciudad, por terminar con este declive, esta disolución que de un modo u otro promueven, aunque no sea su voluntad, ¿no? Es como un hecho objetivo lo que producen. Lo que debemos sustentar como una estrategia posible es establecer algo que no pueda sufrir la corrosión del discurso sofístico. En otros términos, debiéramos postular la existencia de verdades universales que aparecen como invulnerables frente al acoso sofístico. Y ahí es donde aparece Sócrates y Platón, que lo que va a tener como sustento es la matemática. La matemática no es opinable, esa es la cuestión. Pero bueno, vayamos por partes, como decía Jack el Destripador. Sócrates, ¿sí? ¿Quién era este hombre? ¿Qué saben? Hay montones de versiones de Sócrates. Todos sabemos que no escribió nada, no porque no supiese escribir. Ahí hay toda una serie de argucias, de astucias, de señales. ¿Por qué Sócrates no escribió nada? Quizás la respuesta la podríamos encontrar en esto que decía antes del Fedro, ¿no? Cuando uno escribe algo queda comprometido con ese algo. Él prefería esta forma viva de ejercicio del saber, pero en realidad más que el ejercicio del saber, la disposición central de Sócrates es de transformar, llamémosle, el alma de sus conciudadanos. Todo esto está asistido por ejemplo, la ida de el amigo de Sócrates al oráculo de Delfos. Pregunta, ¿es cierto que Sócrates es el más sabio de Atenas? Hermócrates se llamaba. El oráculo le dice que sí. Cuando se lo comunica a Sócrates, él, y hay algo de teatral seguramente en todo esto, se siente sorprendido. ¿Cómo yo soy el más sabio? Entonces, de algún modo, quiere poner a prueba lo que el Dios le dice. Y empieza a preguntar a los diferentes oficios, a los trabajadores en un oficio, en qué consiste su oficio. Entonces se da cuenta que hay un límite del conocer de esos individuos, y el límite de ese conocer es en lo que hace al círculo de sus capacidades y de sus acciones. O sea, el talabartero sabe de eso, estoy con el talabartero. El zapatero sabe de eso.
Pero si hipotéticamente le preguntase a ese mismo zapatero si el fin de hacer estos buenos zapatos es que sean bellos, y inmediatamente Sócrates le preguntará, entonces, querido zapatero, ¿qué es la belleza? Y ahí es donde se termina ese saber. Es el saber de muchas cosas, como nos decía Heráclito. No es saber, no es el verdadero saber. Hay determinadas cuestiones que están como inmersas en las cuestiones prácticas, pero que nadie se compromete con ellas y queda sumido en el asunto este que parece lo más inmediato, lo más concreto, lo más práctico. Entonces ahí es donde Sócrates se persuade a sí mismo de que todos se jactan de saber, pero él sí sabe y es que no sabe. ¿Qué es aquello no sabido en esta cuestión tanto retórica de Sócrates? Es ese saber sobre las cuestiones esenciales que yo ya mismo voy a traducir, ese saber de lo universal. O sea, no es suficiente que yo pueda conocer o pueda definir en qué consiste el valor en el campo de batalla o el valor en la compulsa ciudadana o el valor en asuntos familiares. Lo que a mí me interesaría es poder establecer una definición tal del valor que pudiese abarcar todas y cada una de las acciones valiosas. O sea, eso es lo que debe ser sabido, no aquello que conocemos a través de ejemplos. Nuestra vocación única, diría Sócrates, y claramente está contra los sofistas que son relativistas y escépticos, es que podamos nosotros llegar a definir, y esta es la otra cuestión fundamental que ahora les voy a decir, a definir una noción tal, insisto, que albergue todas sus descendentes. Cuando digo descendentes, todos sus ejemplos. Es valioso o es valiente el que siendo débil se pone contra alguien poderoso, es valiente el soldado en el campo de batalla, es valiente el que en general va contra sus propias limitaciones y da un paso más allá, como dice Borges, de ser valiente es algo que uno nunca se arrepiente, ¿no? Dice eso. Bien, esa sería la nota peculiar de la práctica socrática, ¿sí? Es poder definir, y acá está, como digo, la otra cuestión, algo universalmente, esto es que valga para todos sus casos. Digo esto de la definición porque para Aristóteles, Aristóteles al principio de la metafísica hace una suerte de historia de la filosofía que concluye en él. Y cada uno tiene su papel en esa historia. Y el papel de Sócrates relevante es ni más ni menos que haber creado lo que hoy llamaríamos el pensamiento científico. ¿Por qué? Porque justamente lo universal es lo que define a ese pensamiento. O sea, que aquello dicho en una definición albergue de un modo necesario a todas sus posibles expresiones, llamémosle contingentes o espaciotemporales. Como verán ustedes, de un modo anticipativo, se dice, como anticipo de lo que es el orden de las ideas de Platón. Esta cuestión de que el conocimiento es tal cuando ese conocimiento lo es de lo universal. Con esto estamos diciendo también que lo que inaugura Sócrates es el pensamiento conceptual. Si entendemos por concepto esa entidad intelectual que contiene en sí las notas insoslayables de algo, sea un perro, una mesa o un caballo. Es ahí a donde debe tender el pensamiento. Pero claramente se trasluce en esa búsqueda de lo universal
contra quién estoy contendiendo. Pero por otra parte debemos saber que mis contendientes, yo les adjudico un papel corrosivo en lo que hace a la trama social que constituye esto que es Atenas. Y si le agregamos que Sócrates nace en el 469, esto es 11 años después de la derrota contra los persas, él es un testigo privilegiado del auge de Atenas. ¿No? Tiene más o menos idea de las fechas, ¿no? Él muere en el 399, o sea, a los 70 años. ¿Sí? Él ve todo el proceso y por eso es un testigo privilegiado. Y ese privilegio de ser testigo de lo que está ocurriendo es lo que lo lleva a tomar esta actitud que es, bueno, tengo que agregar algo a esto, es que saben ustedes que a Sócrates lo condenan a muerte, y la condena a muerte es por dos causas. Una es corrupción de la juventud y otra es traer nuevos dioses a la polis. Corrupción de la juventud no es lo que hoy entendemos por eso, sino más bien una cuestión de cambiar la mente de los jóvenes, ¿no? Volverlos contestatarios, críticos. Y la otra sí es, digamos, tiene un interés mayor porque dice traer nuevos dioses a la polis. Y con esto quiero que recuerden lo que decía Parker, que para los griegos no hay un dios de la interioridad, no es concebible un culto personal a la divinidad, no es posible haber descubierto en el mundo griego a alguien que escriba un diario espiritual, ni menos alguien que se retire del tráfago de lo cotidiano y establezca un vínculo personal con la divinidad. Pero ocurre que Sócrates dice tener algo así como una voz interior que lo aconseja negativamente. No quiero decir que lo aconseje mal, sino que le diga lo que no tiene que hacer, no lo que tiene que hacer. Y es sabido, por ejemplo, cuando lean el banquete de Platón, van a ver que